Buenas noches, queridos surferos. Una noche más aquí en la Estación de Nieblas, un programa bastante especial porque es nuestra primera entrevista. Y vamos a entrevistar a Sergio Carrera, dibujante con una dilatada experiencia que ha trabajado para IMAX, DC, Boom Studios, revistas e incluso ha hecho algunas portadas de músicos argentinos. Aquí en la estación lo conocimos por Toxic Detective, un cómic que al menos a mí me ha cautivado y reconocer que a Adrián un poquito le ha picado la curiosidad. Un gran cómic que recomiendo que os hagáis con él porque os va a encantar, sobre todo si os gusta el estilo noir y un poco la dinámica superheroica, que además fue crowdfunding y alcanzó en menos de 2 semanas la meta de los 7.000 euros y se quedaron a las puertas de los 9.000. Ahora Sergio se lanza en la publicación en solitario de Alma, un cómic escrito y dibujado por él, en el cual hay 3 historias diferentes pero unidas por un mismo concepto. Para ello ha utilizado otra vez la vía del crowdfunding por Berkami, en el cual podéis encontrar varias recompensas y con precios muy atractivos a mi parecer. Muy buenas noches, Sergio. Hola, ¿cómo les va, chicos? Muy bien, aquí estábamos esperando a ver qué nos puedes contar de esta gran obra que a un poquito hemos podido ojear. También tenemos, pues, para acompañarnos esta noche, a Alex. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí en la primera entrevista estacionera. Y también tenemos a Oliver. Muy buenas noches, ¿qué tal? Jesús, Sergio y Ale. Nada, aquí también muy contento de esta primera entrevista y con ganas de eso, de preguntar unas cuantas cositas a Sergio y que nos cuente un poquito más sobre este nuevo cómic que se trae entre manos. Sí, la verdad es que sí, ya como hemos comentado, el dibujante nos ha permitido un poquito de catarlo un poquito y he de reconocer que me ha llamado mucho la curiosidad y que he picado y con ganas ya de que llegue, porque en principio, si no nos equivocamos, Sergio, esta obra estará para finales de año, principios. Así es, la idea es que esté para principios de diciembre. Igual más o menos que siempre surge un tema y por ahí se puede atrasar unas pocas semanas. Pero el libro, a diferencia de Toxic Detective, que yo me puse a dibujarlo una vez que teníamos el crowdfunding hecho, por eso me demoré varios meses. Acá las 3 historias están, las 2 primeras historias que conforman el libro completamente dibujadas, letreadas, y la tercera historia que la escribí y dibujé específicamente para este libro, y estoy terminando de dibujarla ahora, pero me quedan 3 páginas, así que no voy a tener ningún tipo de atrasos como sí tuve con Toxic Detective, que de todas maneras a todos los mecenas se los mantiene al tanto de cada movimiento, de cada nueva noticia a través de un mailing. En este cómic, como dices, de Alma, recopilas, ya bien dicho, 2 historias que ya has publicado, que se publicaron en Argentina. No sí. Son inéditas en España, igual que la tercera, pero la tercera es inédita, digamos, a nivel total. Y exacto, son tuyas, guión y dibujo. ¿Qué nos puedes contar de esta obra? No, bueno, básicamente el libro Alma surgió de mi necesidad de contar mis propias historias. Como vos decías al principio cuando me presentabas, lo más común en mi carrera es trabajar contratado para editoriales o de Estados Unidos o de Francia, y siempre siento esa inquietud de poder hablar de cosas que me interpelen más personalmente, ¿no? Siempre contando historias ajenas. Entonces, lo que ya desde niño hacía yo como hobby, que era escribir mis guiones y dibujarlos, pero siempre fue como un hobby, un día, entre trabajos, me animé y escribí mi primera obra, Buenos Aires Eterna, que fue publicada acá en Argentina en el 2010, pero yo la empecé a desarrollar en el 2004, pero escribir el guión es algo que se me da bastante rápido, ¿no? Porque una vez que entiendo para dónde quiero ir, me entusiasmo y no puedo soltar y no paro de escribir a lo largo de todo un mes. Pero dibujarlo es otra historia. Tengo que dibujar en mi tiempo libre, mientras que estoy haciendo algunos de estos trabajos contratados, que básicamente cada página que hago me lleva todo el día. Entonces puedo estar una semana entera para dibujar una sola página, ¿no? De Buenos Aires Eterna, de El Lado Bueno, que es la segunda historia, que la empecé a desarrollar años después. Y bueno, por eso también es que me doy el lujo, sabiendo que ya no es un trabajo que tengo que cumplirle a una fecha de entrega a los editores,
el nivel de detalle y de cuidado estético que tiene cada página es casi obsesivo. Sí, no, eso también te quería preguntar, ¿no? Porque, porque tus dibujos son bastante impresionantes y quisiéramos preguntarte... Impresionantes en el buen sentido, pero... En el buen sentido, obviamente, porque, o sea, es que son unos dibujos a mano alzada que tienen un nivel de detalle y de calidad que sobrecogen. O sea, me refiero, es casi, es un nivel de realismo en cierto momento, ¿no? Que, por ejemplo, ya lo comenté en un podcast anterior haciendo la reseña de Toxic Detective, que había personajes que daba la sensación de estar basado en otros actores. Eso es algo que no puedo reconocerlo del todo, pero que se responde por sí solo, basta con abrir el libro. Pero siempre decimos con Claudio, el escritor de Toxic Detective, lo decimos en broma, por supuesto, pero siempre decimos, por las dudas, mi abogado me aconsejó que nunca reconozca nada de eso. No vaya a hacer que en Hollywood se enteren y me llamen. Pero bueno, es una práctica que siempre la llevé por diversión, simplemente. Vamos a dejar... Me gusta cuando... Dime. No, digo que me gusta cuando incluso los guiones que no son míos, de estos trabajos contratados que les menciono, a veces para entretenerme un poco más me gusta pensar en el casting ideal para la historia que me proponen. Y bueno, eso es como que para mí le agrega un poco de sabor. Me divierto pensando en que el día de mañana Toxic Detective puede hacer una película y yo ya tengo un casting de mis sueños pensado. Pero eso que quede entre nosotros, porque si me preguntan si usted... de referencia, actores de Hollywood, mi respuesta oficial es absolutamente no. Vamos a dejarlo en un parecido razonable. Pero eso la verdad que le da un toquecito, la verdad, muy bueno también para el lector, porque el lector también, entre comillas, puede reconocer el personaje en el que más o menos te está pasando, y eso también hace que sea muy accesible para el que entra a tu obra, al menos por el ojo, vamos a decirlo así, que no ha leído nada tuyo y que de repente a la hora de ojearse cualquiera de tus cómics siente esa familiaridad, por así decirlo. Estoy de acuerdo con lo que decís vos. No soy el primer artista que hace este tipo de juego de dibujar actores conocidos. Creo que le suman a la historia de la misma manera que en una película un actor le puede sumar de nuevo a la película, porque para mí no da lo mismo. Viste que hay muchos dibujantes que son muy buenos dibujando, pero suelen, casi a todos los personajes de la historia, tienen sus arquetipos. El arquetipo del héroe lo dibujan siempre hegemónicamente perfectito. El antihéroe o el rufián lo dibujan más o menos siempre con los mismos rasgos de nariz aguileña, etcétera, etcétera. Hay muchos arquetipos preestablecidos y parecieran que fueran todos los personajes de un mismo cómic, todos clones. En cambio, yo que necesito que mis historias, tanto Toxic Detective como las que conforman Alma, necesito que la gente cuando las lea sientan que se trata de personas reales. Bueno, tanto basándome en actores o como basándome a veces en amigos míos también que aparecen dibujados como extras, etcétera, siento que el lector va a sentir que son personas reales, que están pasando cosas que por más que el guión tenga fantasía, se sientan que si se los pinchás les duele, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, me parece un recurso que me divierte un montón y que suma un montón a la historia. Eso creo yo. Otro detalle que yo creo que ayuda mucho a esto es la gran expresividad que tienen tus personajes. El trabajo de gesticulación, digamos, los gestos que puede muchas veces transmitirte sin necesidad de texto, ¿no? Lo que están sintiendo. Yo creo que es otro de los grandes puntos fuertes que tiene tu dibujo. Muchas gracias. Sí, para mí es importantísimo eso porque en mis guiones siempre mis cómics los pensé como película. O sea, incluso utilizo música, me armo listados de temas en Spotify que van acordes al cómic que estoy dibujando. Por ejemplo, para Toxic Detective tengo una lista de heavy metal, de death metal, muy lindo, que me ayudaba a sacar toda la rabia que tenía Ray, el protagonista de Toxic Detective, en sus páginas. Y bueno, yo estuve escuchando mucho piano para dibujar Vacío, la tercera historia que escribí especialmente para este libro, ¿no? Que la tercera historia habla de la soledad, entonces una música de piano sin compañía de ningún tipo de instrumento, sentía que era la banda de sonido ideal. De hecho, uno de esos temas de piano, como lo compuso y
si lo toca un amigo mío, me permitió usarlo para el book trailer, ¿no? Que creo que les debo haber pasado, y si no en mis redes, cada tanto publico el book trailer porque me gusta el tema musical que utilicé y me parece que es muy bonito y conmovedor. Entonces, yo pienso mis cómics como películas y para mí es importante que haya páginas donde no haya diálogos, donde para ahí en mi cabeza está sonando ese piano, por más que el lector tenga que escuchar su propia música, ¿no? Y en las miradas que hay entre los personajes se tiene que entender lo que quiero que transmitan y que contagien al lector esas emociones que estoy buscando, es fundamental. Entonces, pongo muchísimo cuidado en las expresiones, tanto de los rostros como corporales, la manera natural en que tiene que un personaje, para que se sienta natural un personaje, uno lo puede dibujar en caricatura tranquilamente, no tiene por qué ser fotorrealista el estilo de dibujo, pero vos necesitas que ese personaje, por más que esté dibujado en caricatura, que está tomando un café, que tenga que ver natural, no rígido, ¿no? Con el codo apoyado arriba de la mesa, la manera en que toma la taza. ¿Se entiende? Se tiene que sentir que uno se puede identificar con el personaje porque lo siente respirar, ¿viste? Entonces, bueno, les agradezco la generosidad que tienen en destacar estas cuestiones porque hicieron una buena lectura de mis trabajos. Están mencionando aspectos que para mí son importantísimos y se los agradezco que lo destaquen. Con respecto a la tercera historia que comentas que creaste especialmente, ¿no?, para este recopilatorio, podemos decir, ¿sientes que es, como te diría yo, la tercera pieza de un puzzle que hace que complete a las otras dos, ¿no? En algún sentido aporta algo que las otras dos, digamos, les faltaba, o no les faltaba, pero sí, digamos, que les complementa, ¿no? Yo creo que es la palabra. Sí, y te digo por qué. Yo ya tenía realizadas estas dos obras que les mencionaba antes, Buenos Aires Eterna y El Lado Bueno. Y yo quería compilarlas en un libro, porque lo que tenían en común era principalmente que el autor era yo. Y hay ciertas temáticas que manejan las dos obras que son recurrentes en mi vida, en mis pensamientos, cosas que me cuestiono, ¿no? El miedo a la muerte o el miedo al futuro, el amor, qué nos hace humanos, son cosas que a mí me gusta charlarlas con amigos cuando me junto a tomar cerveza en un bar, por charlarlas, ¿no? Por disfrutar de la buena charla. Entonces también es lógico que esas temáticas persistan todavía en mis obras más personales, casi sin proponérmelo, pero es que si vos me decís, che, Sergio, escribite la historia de un hombre lobo que ataca un pueblo, y voy a terminar hablando de los conflictos emocionales de ese hombre lobo, ¿entendés? Me parece que es mi manera natural de que me salgan las cosas, aunque no me lo proponga. Ahora, estas dos obras que yo tenía dibujadas son de géneros muy diferentes entre sí. Una es mucho más romántica en el sentido de que cuenta una historia de amor, ¿no? Y también tiene mucha fantasía, y en cambio la otra es un drama con muchos elementos bélicos. Entonces, eran dos géneros muy diferentes. ¿Cómo puedo hacer que esas dos historias convivan bien, poniéndolas en evidencia, estas temáticas de las que hablo, con una tercera historia? Entonces, esta tercera historia es más de ciencia ficción posapocalíptica, ¿no? Entonces, teniendo tres historias totalmente diferentes en cuanto al género al cual recurro para contarlas, pero el tratamiento, creo que leyendo Alma, el público me va a conocer muy bien a mí. Siempre digo que es como un diario íntimo de mi proceso creativo, donde Buenos Aires Eterna lo empecé a escribir hace 15 años, El Lado Bueno lo empecé a escribir hace 10 años y Vacío lo empecé a escribir apenas terminé Toxic Detective. Entonces hay un progreso, una madurez en mis guiones que logro llegar a mis conceptos siendo más claro que en los primeros intentos. Hay una evolución en mi dibujo, ¿no? Entonces me parece un libro interesante para el público que quiera conocerme, tanto porque, insisto, son tres historias muy diferentes entre sí, pero que van a darse cuenta de que hay temas que son fundamentales para mí seguir tratando, y bueno, y después está el aspecto visual, que sí recurro al realismo extremo en estos tres trabajos, porque otros trabajos para nada. Cuando me ha pasado de tener que dibujar superhéroes, yo hacía un estilo de dibujo más
tradicional, ¿no? Eso precisamente te quería preguntar. ¿Cambia tu manera de dibujar, ya no solamente tu estilo de dibujo, sino tu manera de pensar, de planificar la página, cambia mucho cuando un cómic hecho por ti que cuando un cómic encargado? Totalmente. Por diferentes motivos, voy a tratar de mencionar algunos. Uno, las fechas de entrega son diferentes. Cuando yo hago una obra mía, no tengo fecha de entrega, recién se las propongo a editores cuando esté terminada, así no tengo que estresarme corriendo, como si un poco me pasó con Toxic Detective, que yo pensaba que la podía terminar antes y tuve que correr, pero bueno, eso fue un caso particular, tuve que correr con las últimas páginas porque creí que no llegaba. Después, las editoriales que me contratan tienen tiempos muchísimo más acotados, entonces tengo que economizar los procesos para hacer lo más expeditivo posible, lo más efectivo. La calidad del dibujo tiene que seguir siendo buena, pero no me puedo dar el lujo de rehacer y rehacer viñetas como si hago con mis trabajos, donde busco la perfección. Ese es uno de los motivos, los tiempos. Después, insisto, yo cambio mi estilo de dibujo dependiendo de lo que yo creo que que pueda beneficiar a cada obra. No me parece que mi estilo de dibujo realista sirva para cualquier tipo de historia. Entonces, yo acostumbrado a trabajar en el mercado francés y también trabajar en el mercado estadounidense, que tiene una manera muy diferente de contar las historias. Unos te piden más exageración, más impacto visual, ¿no? Y otros te piden más calma y más ser un poco más sobrio a la hora de contar las historias. Entonces yo aprendí a adaptarme a lo que cada mercado necesita y a lo que cada historia necesita. De nuevo, los que me conocen por los trabajos de Toxic Detective o los que me conozcan por el libro Alma, si ven un trabajo mío dibujando superhéroes se van a pensar que soy otra persona. Y a mí eso, incluso el tercer motivo también por el cual cambio de estilo de dibujo, es porque me prohíbo aburrirme de mi propio trabajo, porque ahí perdemos todos, el público, yo, ¿sí? Claro. A mí andar teniendo que probar estilos de dibujo nuevos, puedo tranquilamente sentirme cómodo también dibujando en caricatura, y nunca llevé a cabo lo de practicar y tratar de componer una historia pensándola con recursos estilísticos del manga. Pero a veces me lo pregunto y me gusta el desafío. Pero tendría que encontrar la historia adecuada para hacerlo. Es simplemente seguir buscándole la vuelta, que esto, chicos, aparte de ser mi trabajo hoy, nació como un hobby cuando yo era muy niño y quiero que se siga sintiendo así. Entonces me pongo desafíos, cambio de estilo de dibujo cuando hace falta, para seguir divirtiéndome. Pero en Alma son historias de seres humanos intentando encontrar la felicidad, ¿sí? Entonces tenía que utilizar ese estilo realista porque me parece que beneficiaba mucho a las historias. No, es como una especie de Jean Giraud y Moebius, que cambia el estilo dependiendo de si es Jean Giraud con Teniente Blueberry o cuando dibujaba como Moebius para Jodorowsky o sus cómics en solitario. Te agradezco la inmensa exageración y generosidad de tu comparación. Me imagino que te referís puntualmente a esa cuestión de andar cambiando de estilo cuando hace falta, pero por supuesto que no me entran los zapatos de semejantes autores que acabas de mencionar. Por cierto, y hablando de autores de cómics, ¿cuáles son tus referencias a la hora de dibujar? Mirá, para no tirarte una lista que puede llegar a durar 25 minutos, yo siempre que me hacen esta pregunta menciono a los dos primeros que más me marcaron, porque después, en la medida que van pasando los años, siempre encontrás un nuevo autor que te encanta. Pero ninguno te marca tanto como los que te marcaron en la niñez. Y yo acá en Argentina, en un momento que había una industria, antes de que yo naciera, la industria de la historieta en Argentina era impresionante. O sea, se podía ganar muy bien siendo historietista dentro del mercado argentino. Pero luego, en los años 70, hubo una dictadura militar que acabó con muchísimas industrias, incluyendo la historieta, que de a poco se fue vendiendo cada vez menos, la gente cada vez tenía menos dinero para comprar sus historietas. Entonces, para cuando yo nací, si bien había mucha historieta argentina, la verdad es que yo empecé a leer mucho cómic, primero con Mafalda y Patoruzú,
personajes muy autóctonos, pero lo que me rompió la cabeza cuando era chico fue el Man of Steel de John Byrne, donde ahí me enamoré de Superman y ese amor perdura hasta hoy y seguramente hasta el último de mis días. Y entenderán que yo nací en 1980, ¿no? Porque lo que les voy a decir. La Liga de la Justicia Internacional, esa Liga de la Justicia que se empezó a publicar en 1987 con una formación muy, muy diferente a lo que estamos habituados con ese panteón de dioses que suele ser la Liga de la Justicia normalmente, pero en esos años, esa Liga de la Justicia, esa formación, era un grupo de personajes más humanos que dioses, personajes secundarios del listado de DC, y se utilizaba mucho la comedia, y era mi serie favorita de cuando yo era niño para leer. Y esa serie me presentó a Kevin Maguire y a Adam Hughes. Y esos dos artistas me enseñaron lo importante que era la expresividad en el dibujo, porque cuando no eran alguno de ellos dos los que dibujaban esa serie, que era cómica, yo me daba cuenta que los chistes no funcionaban, que los guiones eran muy buenos, pero cuando el dibujante no estaba a la altura de esa comedia, los chistes conmigo no me hacían gracia. Y en cambio, los guionistas eran siempre los mismos, pero cuando eran dibujados por Kevin Maguire y por Adam Hughes, dos autores que también son muy buenos a la hora de contar historias y la expresividad de sus personajes, me moría de risa. Entonces yo de muy chico entendí que mi camino tenía que ser por ese lado. Realista, el dibujo es la escuela de dibujo que más me gusta, y haciendo mucho énfasis en la expresividad de los rostros, como les decía hace un rato, cómo mueven las manos los personajes cuando hablan, ¿sí? El diálogo tiene que ser acompañado por la estética visual de la página. Una preguntilla, Sergio. Cambiando ya de tercio, el crowdfunding es una vía que últimamente se utiliza mucho para la recaudación para cómics y demás. En tu caso, ¿por qué la habéis utilizado? Bueno, yo no conocía este sistema de crowdfunding realmente. Tengo entendido que en España está muy instalado, pero yo acá en Buenos Aires, donde vivo, no conocía el sistema. Me lo mencionó Claudio Sardán, guionista de Toxic Detective, cuando nosotros ya nos estábamos encontrando con que algunas editoriales de Estados Unidos nos habían rechazado nuestra propuesta de Toxic Detective porque utilicé el formato europeo, el formato francés, para dibujar las páginas de Toxic Detective, y no era el formato álbum, no es algo que habitualmente suelen arriesgarse en el mercado estadounidense con los autores desconocidos, ¿sí? Y lo contrario, en Francia decían que la historia era muy estadounidense. Entonces nosotros no quisimos adaptarnos a ningún mercado, queríamos tener libertad de hacer las cosas, y Claudio me propuso lo del crowdfunding. Como ustedes ya saben, el crowdfunding de Toxic Detective fue muy exitoso, le fue muy bien, a pesar de que Claudio, si bien tiene una larguísima carrera y experiencia como escritor de literatura negra, en el terreno del cómic es desconocido, es como que tiene que empezar de cero. Y yo en España, de nuevo, tengo una carrera de 15 años como dibujante profesional, pero en España no me conocía nadie. Entonces fue todo un riesgo empezar de cero, porque el crowdfunding implica apostar a que te apoye el público, y acá estamos hablando de un público que no nos conocía para nada. Pero teníamos confianza en que el producto era verdaderamente muy bueno, funcionó muy bien en el crowdfunding, y luego, cuando lo distribuimos en librerías, el resultado de lo que pudimos conseguir en el crowdfunding fueron una tirada de ejemplares que terminaron siendo distribuidas en toda España. Fue bien distribuido, fue fácil de conseguir en casi todas las librerías, y está agotándose. La última vez que la distribuidora nos pasó los números, quedaban alrededor de 150 copias nada más, y siguen vendiéndose. Así que estamos muy contentos con la experiencia del crowdfunding, y yo no tengo ningún problema, se imaginarán, en que una editorial quiera publicar mis trabajos, pero el mercado español es un poco como el mercado argentino. Uno se lleva trabajando un año entero para sacar un libro adelante, y lo que te puede pagar una editorial no justifica todo ese año. ¿Entiende? Entonces eso es complicado. Por un lado,
la economía no permite que una editorial pueda pagarle a un autor lo que el autor necesita, no lo que pretende. No estamos hablando de comprarme una isla privada, estamos hablando de pagar mis cuentas. Si el libro lo llevo dibujado, ni siquiera quiero llevarme una ganancia extra, sino que si yo el libro me lleva 6 meses dibujarlo, trato de conseguir lo que tengo de 6 meses de gastos fijos, ¿viste? Y con eso ya soy feliz, porque significa que puedo dibujar otro libro más, ¿no? Y bueno, y en el caso de Alma, sabiendo que no soy muy conocido en España, sino que tuve un primer contacto con el público español gracias a Toxic Detective, y fue una muy buena experiencia, y se empezó a gestar apenas el comienzo de un público que ya me conozca, yo quise recurrir a ellos para la existencia de Alma, ¿no? Que gracias al público que le gustó Alma hubo una repercusión casi inmediata del crowdfunding de Alma, gracias a la gente que leyó Toxic Detective, y gracias a todos ustedes, los divulgadores del cómic, que me están ayudando muchísimo en esta campaña para que simplemente la gente se entere. Después es cuestión de que alguien que esté escuchando este podcast vaya al link, entre a mi Berkami y va a ver las páginas que subí ahí, las imágenes, cómo visualmente el trabajo es profesional. Y bueno, si puede ser de tu agrado, simplemente es muy, muy fácil aportar. Sí, yo quería preguntar algo. Sergio, ¿tú crees que estos crowdfunding o Berkami en este caso quitan la barrera de lo que es el lector y el autor? ¿Lo acercan más, por así decirlo? Porque no hay un editor de por medio. Eres tú vendiendo tu obra a un público. Y es el público comprándotela directamente a ti. Bueno, directamente entre comillas. Pero ¿crees que se elimina esa barrera que a lo mejor puede tener con un editor de por medio? Si tiene a lo mejor una editorial como por ejemplo Planeta o yo que sé, Panini, cualquier otra de estas. Mirá, me parece muy buena la pregunta y creo que de nuevo tengo distintas micro respuestas. Por un lado, no sé si le llamaría barrera a lo que sucede entre una editorial y el público, ¿no? Para mí es muy positivo trabajar con un editor. Es básicamente tu abogado, dicho entre comillas, el editor. El editor es una red. Habla por ti, hay que estar hablando tú. Entonces, por eso, claro, un editor es lo que a mí me parece, desde mi punto de vista, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo te digo que en mi experiencia, en mi carrera, he tenido la suerte de trabajar con editores muy buenos. Además, voy a nombrarles uno que conocemos todos, que es Mark White. Yo cuando trabajaba en Boom Studios tenía un trato directo con él, solo por mail, no existían las videollamadas, o si existían, bueno, te estoy hablando de principios del 2000. Nunca tuve una videollamada con Mark White, pero es un hombre tan generoso que todavía responde mis mails cuando les escribo, y eso que hace años que no trabajamos. Y bueno, he trabajado con varios editores que te aportan mucho, que así como uno puede contarle, yo, por ejemplo, no tengo editor cuando estoy desarrollando mis guiones y mis propias historias, ¿no? Pero yo charlo todo a mi esposa y mi esposa me hace devoluciones que me suman un montón. Siempre está buenísimo no enfrascarse. Creo que uno se enceguece si uno se encierra en su burbuja de lo que fue su idea y no le permite tomar aire a la idea. Una idea es como un ser vivo, ¿sí? Vos dale aire, dale espacio, dale tiempo y esa idea va a crecer. Y compartirla con alguien, no con cualquiera, tiene que ser con alguien que vos confíes su criterio, ¿no? Siempre te va a sumar, siempre va a enriquecer. Incluso si te hace una devolución con la cual no estás de acuerdo, pero te obliga a pensar, ¿sí? Y eso siempre está bien. Entonces, defiendo muchísimo el trabajo de un editor, pero bueno, como yo les decía hace un rato, cuando yo intento que mi trabajo siga siendo un hobby, cuando trabajo independientemente, me permito ser absolutamente libre, ¿no? Y llevar la historia para cualquier lado que yo quiera, aún bajo el riesgo de entonces no poder vender mi trabajo a ninguna editorial. Pero estoy dispuesto a eso, porque, bueno, para ir a lo seguro ya están mis otros trabajos como dibujante. Acá no quiero ir a lo seguro, quiero ir a sentirme orgulloso e identificado con lo que estoy haciendo. Por otro lado, yo ya se habrán dado cuenta que hablo muchísimo, pero no crean que me olvidé la pregunta, ¿eh? Puedo retomar tranquilamente. Sin problema, no te preocupes.
Yo creo que lo que produjo ese acercamiento espectacular de los artistas con el público no es puntualmente los sitios de crowdfunding, sino directamente las redes sociales, no solo con los historietistas o los escritores, no solo con la industria editorial, sino que los actores mismos parecieran, no sé, que de repente Dwayne Johnson es más cercano a nosotros, porque nos muestra a través de sus redes sociales toda su vida, bueno, no su vida privada, pero ustedes entienden a qué me refiero, todo el tiempo nos está actualizando, que está entrenando, que qué va a comer ese día, acorde a su entrenamiento, y de repente las estrellas las bajamos del cielo y caminan entre nosotros. Me parece que las redes sociales nos acercan a todos al punto de que estamos hablando nosotros sin conocernos, nos conocimos por Twitter y acá estamos grabando para un medio de podcast, ¿entiende? Y ustedes viven en España y yo vivo en Argentina. Las redes sociales favorecieron mucho eso y está buenísimo, porque por ahí antes lo único, siendo actor, siendo artista en general, siendo escritor, siempre dependías de algún medio con poder de apadrinarte y él te acercaba al público, ¿no? Sea una editorial, sea un productor de cine, un estudio. Ahora, con las redes sociales, hay bandas que no firman con ninguna discográfica, sino que su canal de YouTube funciona muy bien, colocan sus videos ahí, todo producción casera de buena calidad, y esa banda, antes de firmar con una disquera, ya tienen muchísimo público, ¿se entiende? Y eso es muy positivo, es muy positivo. Yo siempre tuve Instagram, no me gustan las redes sociales a mí, porque nada, me quitan mucho tiempo de mi día a día. Tenía el Instagram porque sentía que si no tenías Instagram la gente no se iba a enterar que existía tu trabajo, entonces tengo un Instagram donde simplemente publico trabajos y nada más, no publico fotos muy personales. Siempre fui cerrado a tener Twitter, me abrí un Twitter solamente para promocionar Toxic Detective y me encontré con que, a diferencia de la idea que se tenía de Twitter, que todo el mundo la describe como un lugar donde todo el mundo se agrede y hay muchas polémicas y discusiones groseras y qué sé yo, la verdad es que yo con Twitter, miren cómo manejo mis redes. Mi Instagram tiene un montón de seguidores, ¿no? Pero son la mayoría argentinos y puede haber de Latinoamérica, pero la gran mayoría de mis seguidores son argentinos. En cambio en Twitter, como lo utilicé para contactar con gente por cuestiones de promover Toxic Detective, qué sé yo, en Twitter básicamente todos mis seguidores son de España. Es como que depende de la red social, estoy apuntando a un mercado diferente, ¿no? Y yo me encontré en Twitter gente que, como con ustedes y varios más, simplemente nos comentamos, todos amamos el cómic. O sea, mi Twitter es una burbuja muy cerrada donde solo me sigo y me siguen gente que nos gusta el cómic, ¿viste? Entonces realmente estoy disfrutando muchísimo de la interacción en Twitter. No tuve ninguna experiencia donde la gente sea agresiva, me parece que esa gente es fácil de esquivar, y me siento cerquísima de la gente de España, que inmediatamente cuando se enteraron de Alma, ellos amablemente replican el link del Berkami donde estoy haciendo la campaña de Alma, me hacen comentarios siempre apoyándome, muy positivos, muy cariñosos, y me siento genial, me siento muy cercano al público de España, y eso son básicamente las redes sociales. Sí, por cierto, hablando de eso, ¿no? De la difusión que utilizas para Twitter y demás. O sea, para este segundo Berkami, la verdad que llevas muy buen camino, porque llevas prácticamente 3/4 partes de lo necesario de la meta, y aún te quedan más de 2 semanas. Vais a hacer 20 días. 20 días, prácticamente 20 casi días. 3 semanas. ¿Vais a hacer tapa dura como la anterior? ¿Alguna recompensa o algo que nos puedas desvelar así en exclusiva? Mirá, nosotros lo teníamos pensado desde el principio, pero somos muy cautos de esperar a que se vayan alcanzando ciertas metas para hacer cualquier tipo de anuncio. Pero sí, la idea es que el libro tiene 128 páginas, ¿no? La idea es que si superamos bastante,
yo necesito, de presupuesto propusimos 4.500 euros para que el libro sea una realidad. En ese caso sería con tapa blanda, ¿no? Sí. Ahora, no nos sentamos a hacer las cuentas como para decirte, no les quiero mentir. Si llegamos a los 7.000 euros, va a tapa dura, no lo sé exactamente el número, pero uno hace un cálculo de los costos de imprenta, tratándose de entonces de un libro de tapa dura, y en ese caso anunciaremos. Es la idea, pero todavía es prematuro andar anunciando eso. Sí les puedo decir que hay muchas recompensas que ya están disponibles, que son dibujos originales de Toxie Detective, Correcto. dibujos, páginas completas originales de Buenos Aires Eterna, o incluso hay una que por 25 euros te llevas el libro, unos posavasos, un póster que va a llevar un dibujo que voy a hacer exclusivamente para ese póster, que es un dibujo que no voy a agregar al libro, y un dibujo original, que es una viñeta de cualquiera de las 3 historias que conforman Alma. O sea que por 25 euros te llevas todo eso. Ahí caí yo de cabeza. Cuando lo vi me pareció la mejor relación calidad-precio, o sea, dije, es que esto es para mí. Y una preguntilla más, ¿qué tienes algo preparado ahí en la recámara? Me refiero, ¿tienes alguna historia después de este Berkami? ¿Te vas a tomar un descanso? Para nada. Yo la verdad es que disfruto tanto de mi trabajo que a veces intento tomarme una semana de descanso y me doy cuenta que esa semana de descanso me aburro y estoy pensando qué voy a dibujar. Lo mío no es trabajar, lo mío es jugar, ¿sí? Entonces las vacaciones, sí, es que sean para viajar, pero para quedarme en casa descansando, mirando Netflix una semana entera, no sirvo. Y ya tengo clarísimo qué voy a hacer luego de que salga Alma. Me tengo que sentar a dibujar la continuación de Toxic Detective, que yo ya tengo las primeras 20 páginas del guión de Claudio y estoy fascinadísimo. Me encanta la idea que tuvo Claudio para continuar esta historia, y no puedo darles detalles de la historia, pero les puedo adelantar esto. A mí no me gustan las sagas, como suceden en el cine o en algunos casos de literatura, donde... No, esto pasa en el cine, no tanto en la literatura, me corrijo. Esas películas que no fueron pensadas para que haya continuación, pero fueron un éxito contundente, entonces fuerzan una continuación, ¿no? Y básicamente lo que hacen es contar de nuevo la misma historia, exagerando todos los aspectos que funcionaron muy bien en la primera, ¿no? Básicamente eso es una continuación en el cine hollywoodense, prejuiciosamente hablando. No, prejuiciosamente no, o sea, lo hemos comprobado un montón de veces, sí. Pero digo, quería decir, no todas son así, pero eso es lo que a mí no me gusta. Para mí, si vamos a hacer una continuación, el personaje tiene que seguir evolucionando, tiene que crecer, tiene que haber un arco argumental, ¿sí? Un proceso de aprendizaje. No podemos deshacer lo hecho en la primera historia y tampoco podemos contar simplemente otra aventura más con el mismo personaje. No sirve, no vale la pena. Bueno, podemos decir que la continuación de Toxic Detective va a ser impresionante al nivel que vamos a llevar el personaje. Es otra circunstancia diferente, ¿no? Y para mí es mucho más impresionante que la primera circunstancia, la circunstancia de la primera obra. Y bueno, vamos a decir que Rey, por las dudas no quiero tampoco contar mucho de el primer libro Toxic Detective, porque debe haber gente que puede escuchar esto, todavía lo puede conseguir y todavía no lo leyó, pero todo lo que vieron en el primer libro que le sucede a Rey y que descubrimos de Rey, lo van a llevar orgánicamente a las circunstancias del segundo libro, y esas circunstancias van a ser absolutamente violentas y espectaculares. Y simplemente está escrita por Buenos Aires, ya estoy, escrita por Claudio Cerdán. El guión es de Claudio Cerdán y es un tipo que tiene una cabeza para el género negro, increíble, los diálogos son geniales, sí. ¿Viste? Y yo leyendo el guión me muero de ganas de sentarme a dibujar, así que no me pienso tomar ningún descanso, al contrario, yo siempre digo, antes que ser el dibujante de Toxic Detective, soy fan de Toxic Detective. El guión de Claudio es genial y no veo la hora de terminar las pocas páginas que me quedan de vacío, la tercera historia de Alma, para ya sentarme a dibujar
la continuación de Toxic Detective, sin dudarlo. Pues ahí queda dicho. O sea, yo ya estoy directamente metido en el... Si va a ser un Berkami, voy a estar directamente metido desde el primer día en la secuela de Toxic Detective. Bueno, todavía no decidimos si va a ser por crowdfunding, ¿eh? Bueno, Ojo. bueno, pero... Estamos queriendo ver... Tú tranquilo que ya te digo. O sea, yo... Ya me tienes atrapado. Ahora tenemos que convencer a los otros 7.000 y vamos. No sé, si se han leído la primera obra no va a ser nada difícil, ya te lo aseguro. Pues bueno, Sergio, para terminar te vamos a hacer una pregunta que solemos hacer en el programa, al final de cada programa. Tenemos un concepto, ¿vale? Nosotros tenemos el concepto del surfeo, relacionado con Málaga, porque somos de Málaga, sí. Con las olas, la playa y el mar. Tenemos esta definición, ¿no? De cuando vamos a ir de compras de cómics y demás, lo denominamos hacer un surfeo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo último que has surfeado? Bueno, la verdad es que estoy releyendo dos cosas. Se reeditaron, se volvieron a editar en Argentina toda la colección nuevamente de Asterix, entonces me la compré toda de nuevo. Y aproveché ya que me la compré, esta nueva edición, que simplemente lo que tiene diferente es que tiene una traducción más argentina. La manera en que hablan los personajes, porque yo tenía las Asterix de Dargaud, ¿no? Si no me falla la memoria. La española, sí. Sí, exactamente, la española, que Obelix decía, estos romanos están todos majaretas. Y bueno, ahora hablan un poco más en argentino. Y estuve leyendo Asterix, estuve leyendo Patoruzú, que no sé si es muy conocido Patoruzú en España, pero en Argentina Patoruzú es un personaje de aventuras que en tono de comedia, ¿no? Todo como si fuera más o menos la estética de Popeye, ¿viste? De Popeye. Yo Patoruzú lo he conocido en foros de internet y todo eso de cómics y todo esto. Y he llegado a leer alguna cosita, pero tampoco demasiado, porque es que Patoruzú es inmenso. Sí, porque fue un personaje, le cuento al público que nos pueda estar escuchando, que Patoruzú fue creado, la versión definitiva más o menos es de 1934, si no me falla la memoria, pero la primera aparición de Patoruzú, en una versión diferente, que luego evolucionó para hacer esta versión de 1934, la primera aparición fue en 1928. O sea, imagínense que era otro mundo, ¿no? Totalmente. Y bueno, la particularidad que tiene Patoruzú es que hacía muchísimas décadas que la obra original, realizada por el creador de Patoruzú, nunca más se había vuelto a reeditar. Y resulta que hace 2 o 3 años se está reeditando toda esa obra original. Entonces también me la estuve comprando y leyendo, y leí estas tiras de Patoruzú como nuevas para mí, ¿no? Las leí por primera vez a pesar de que es mi personaje favorito de la infancia. Y por tercer lugar, lo que vengo leyendo desde hace años, tuve una idea muy estúpida, pero que la estoy disfrutando un montón. Resulta que yo soy muy fan de DC. Me gusta muchísimo Marvel también. No entiendo por qué habría que elegir entre una y otra, cuando si te gusta uno, claramente tienen los elementos en común para que disfrute de las dos, ¿no? Y de otras editoriales también, de Estados Unidos. Pero bueno, como me marcaron los títulos de DC, me marcaron en la niñez, es como que mi corazón está muy puesto en DC. Y se me ocurrió hace pocos años releer desde 1980 hacia acá la gran mayoría de todos sus títulos en el orden cronológico. Madre es decir, mía. que si Batman se rompe el brazo en la Liga de la Justicia, en sus títulos de Batman, Detective Comics, va a estar con el brazo roto, ¿no? Como para sentir la experiencia real, que si de repente hay una saga de esas anuales tipo Millennium, todos los personajes y los crossovers de todos los títulos de DC giraban alrededor de Millennium, etcétera, etcétera. Empecé en 1980, en realidad empecé con la serie de Green Lantern, Green Arrow, que es muy anterior a 1980, pero solo leí ese arco argumental cuando ellos dos compartieron serie. Entonces ahí salté a una de mis series favoritas, que es el de Los Nuevos Titanes, ¿no? De George Pérez y Mark Wolfman. Entonces, a partir de 1980 hasta hoy, estoy leyendo todo, como digo, no todas las series, sino todos los personajes que me parecen importantes, ¿no? Que son muchas series. Entonces, Sí.
Esto lo empecé hará 3 años y recién voy por 1997. O sea que yo, por ejemplo, para que se den una idea, New 52 nunca lo leí. Lo tengo. Tengo que estar al tanto. Me encargo de seguir consiguiendo todo, pero no lo puedo leer porque todavía voy por 1997 y no me quiero adelantar. Madre mía. ¿Entiendes? Así que yo creo que a los New 52 más o menos voy a llegar en el 2028. Pero bueno. Bueno, vigila con los spoilers. Sí, me cuido bastante. Imagínense que estoy como loco, muy tentado de saber qué es eso de los 3 Jokers. Pero no tengo idea porque no me quiero enterar. O sea, nunca lo leí, sé que existe eso y que debe estar buenísima y no sé nada al respecto, así que ojo con los spoilers. Muy bien. Me metí en una locura y ahora no puedo salir. Bueno, pues nada, pues eso es todo. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado y habernos contado. Como ya os ha dicho, aún estáis a 20 días para poder conseguir el Berkami, para poder participar. Decir que la destacada, la de 25 euros, aún está disponible. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio que me brindan para darme a conocer, que es fundamental, de verdad. Y permitime simplemente aclarar también que de última, si no quieren gastarse 25 euros, el libro por sí solo cuesta 15 euros, me parece que es un precio relativamente accesible. Muy porque bueno. Luego en librerías va a costar más caro. Correcto, ¿no? correcto. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Sergio. Pues nada, buenas noches, Alex. Buenas noches, Sergio, un placer. Siempre un placer hablar con un autor y conocer también tu punto de vista, ya no solamente como autor, sino también como lector de cómics. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, Oliver. Muy buenas noches. Por supuesto, también de mi parte, gracias, Sergio, por visitarnos y contarnos todas estas historias y entresijos del mundillo desde el punto de vista del propio autor. Y nada, lo dicho, buenas noches a todos. Pues ahí queda. Muy buenas noches, surferos. Nos vemos en un siguiente programa. A disfrutar de los cómics y recomendado otra vez el Berkami de Alma.